Good morning. Most of our colleagues in government have done an excellent job in explaining why we're here, explaining our feelings in English. If you would excuse me, I'm going to explain them in Spanish. El día de hoy estamos reunidos aquí en algo sumamente importante para un pueblo oprimido. Hoy es un día de esperanza, de alegría y un día de historia y de honrar. Me gustaría empezar por recordar y honrar al brigadista que fue el que fundó y dio el museo original aquí a la izquierda de esta casa, Raúl Masvidal, que gracias a él se empezó ese proceso. Inmediatamente en la comisión de Miami y con la moción de entonces un joven comisionado y el apoyo de un alcalde histórico, Maurice Ferré, se aprobaron los fondos para empezar a renovar este museo hoy en día. Y aquí tenemos algo que la nueva generación tiene una obligación de mantenerlo, de llevarlo adelante. Por eso me alegra tanto ver tantas caras nuevas, hijos, hijas, familiares de los brigadistas que están unidos a este proyecto para que esa bandera de la brigada, esa antorcha de libertad, se siga llevando a las próximas generaciones y se le siga explicando al pueblo americano y al mundo quién eran los brigadistas, por qué fueron a Bahía de Cochino, qué pasó en Cuba. Una historia de jóvenes que venían de todas ramas, jóvenes que unía dos principales causas: la libertad que querían para su patria, ese amor que tenían por su patria natal. Jóvenes que antes de Bahía de Cochino tuvieron su primer triunfo militar, que muchos no lo saben. Cuando estaban entrenando en Guatemala, los comunistas trataron de dar un golpe de Estado en Guatemala y las tropas más pegadas eran los brigadistas que estaban entrenando en Guatemala. El gobierno americano le pidió que intervinieran y gracias a esos brigadistas fue que Guatemala no cayó bajo el comunismo. Después de Bahía de Cochino fueron un grupo sustancial de brigadistas que liberaron al Congo en África del comunismo. Ahí salió el Che con el rabo entre las patas, hasta que otros brigadistas ayudaron a agarrarlo en Bolivia. Fueron brigadistas que después de Bahía de Cochino, cuando la dictadura castrista mandó más de 800 mercenarios a invadir a Honduras a través de Nicaragua, que formaron parte de las tropas americanas que lo pararon. Fueron brigadistas años después que también pelearon para enfrentarse contra el comunismo en Vietnam. Y varios perdieron su vida en esa guerra de liberación contra el comunismo. Fueron brigadistas los que enfrentaron a las tropas castristas en tantas partes del mundo. Hasta hubo un brigadista, me
contó años atrás un general israelita que fue asignado por nuestro gobierno cuando la famosa guerra del 67 en Israel, en donde Cuba había mandado unos 2,000 y pico a 4,000 mercenarios en Siria para invadir a Israel. Pero sin embargo, con tantos triunfos que tuvo la brigada, como expliqué antes de Valle Cochino y después, en el lugar que más querían esos jóvenes, el lugar que más querían liberar, fueron traicionados. Y esa es la única razón por cual tantos millones de personas adentro y afuera de Cuba han tenido que sufrir tanto por el comunismo castrista. Como en Angola, en tantos lugares africanos. Fidel Castro y Raúl Castro en esos años convirtieron sus mercenarios cubanos en los proxies rusos, como Irán tiene ahora Hamas y Hezbollah. Y regaron esa miseria por todo el mundo. Esa es la historia que tenemos un deber de este museo dejar saber. Una historia de coraje como pocas veces se ha visto en la historia militar del mundo. Hasta este día no se sabe de verdad cuántos de los mercenarios de Castro fueron matados por la brigada. Se estima más de 5,000. La única razón que no pudieron llegar a su objetivo de liberar a Cuba fue porque fueron traicionados. No fue suficiente cambiar el plan, el lugar donde iban a llegar, y lo metieron en un pantano donde no podían salir, y la parte de atrás estaba llena de reefs de coral, bien peligrosa. Pero después que lanzaron la invasión, le cortaron toda la fuerza aérea. Estaban supuestos a ir en 3 sorties con los aviones de Nicaragua hacia Cuba a liquidar la fuerza aérea cubana. Cancelaron las últimas 2 y la primera la cortaron a la mitad. Eso dio el comienzo del final para la brigada. De aquí hay que contar la historia de tantos jóvenes, como dije, de todas ramas, jóvenes de todo sector del pueblo cubano. La historia de los líderes de esa brigada, como Oliva, como San Román, como tantos de ellos, que lo único que querían era liberar su patria. Y por eso estaban dispuestos, a edad tan joven, a sacrificarlo todo. Y si no hubieran sido traicionados, la historia, no solo para nuestra gente, hubiera sido muy diferente, pero para otros millones por todo el mundo, que estos degenerados trajeron dolor, miseria, sufrimiento. Y sí, le agradecemos al presidente que fue responsable por ese fracaso, que lo sacó de las cárceles. Me imagino que la conciencia le dolía tanto que dio ese paso, pero a los que dejó en la cárcel fueron a millones de otros cubanos y a millones de las generaciones nuevas. Esos son la razón por cual tenemos que explicar aún más quién era la brigada, qué pasó, cuál era el objetivo, para liberar a los otros millones de cubanos que quedan en esa cárcel que se llama Cuba. A todos los brigadistas
que no están con nosotros hoy, a todos los que están presentes, le agradecemos su coraje único en la historia militar mundial. Le agradecemos su amor por Cuba. Gracias.